Pues buenas noches. Continuamos con nuestras clases de historia sagrada. Seguir la historia es algo fascinante. Hablábamos de la diferencia entre la posición de creacionista bíblica y la posición creacionista científica. Y lo único que podemos argumentar es que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Nos quedamos en el plano, en el círculo iluminado, el 6. Lo voy a leer al texto, Génesis 1, 14, 19. O si algún alumno lo está viendo, por favor, si mejor un alumno, para que quede su voz plasmada en las grabaciones. Génesis 1, 14, 19. Adelante. ¿Quién dijo yo? Dice, dijo Dios, haga lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones y años, y sean las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también estrellas y luego las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra, y para señalar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y vio Dios que era bueno. Mira qué interesante es esa frase. Y vio Dios que era bueno. Y otro detalle que podemos entresacar del Génesis es el manejo del tiempo, ¿no? En el caso del judaísmo bíblico, ellos cuentan los días en la tarde. Los días se deben contar de la tarde. Fue la tarde y la mañana el día cuarto. Nosotros eh, tomamos otra medida de tiempo y decimos las 5 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Empezamos en la mañana y termina en la noche, según nuestro recuento de tiempo. Pero en la Biblia no es así. Empiezan los días en la tarde, a las 6 de la tarde, y terminan a las 6 de la tarde del otro día, ¿no? Por eso son detalles que conocer. Pero lo importante en este caso es la instalación de dos grandes iluminaciones para el terreno que está Dios creando. Él está creando, Él está pensando y hablando, ¿verdad? Del verbo, ese verbo que más adelante se hace carne y habita entre nosotros, que es Yeshua, Jesucristo. Está creando el terreno, los mares, nuestro futuro hogar, ¿no? Establece las lumbreras, la luna y el firmamento. Acaba de haber un viaje a la luna recientemente, hace 2 meses. Dio vuelta, ¿cómo se llamaba las naves? Y dieron la vuelta a la luna y ya tomaron fotos del otro lado, ¿no? Entonces, aquí también se establece el orden del calendario divino, ¿no? Las estaciones y los ciclos quedan bajo el gobierno celestial. Dios gobierna, Él pone primavera, verano, otoño, invierno en la tierra, ¿no? Entonces, el tiempo no es caótico ni autónomo, ¿no? Está sometido al diseño de Dios, ¿no? Eh, las antiguas culturas adoraban los astros, empezaron a deidificar los astros, su movimiento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los mayas, los am, asirios, los sumerios, ¿no? Muchas culturas empezaron a adorar a los astros, a la luna, al sol, y fue algo que Dios estableció. Una cosa es la creación y otra cosa es el creador, ¿no? Dios es creador, Dios es el Señor del tiempo, es el Señor de la historia, ¿verdad? Donde Él gobierna, hermanos, el tiempo se convierte en un instrumento de su propósito.
Usted y yo estamos aquí con un propósito de- y continuamos viendo la creación, ¿verdad? Génesis 1, 20, 21. ¿Quién lee, hermanos? Por favor. Hermana Delphi, Dice Dios, ay, que se puso ahí un letrerito. Ajá. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Que las aguas produjeron según su que las aguas, sí, produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Es Génesis. formidable, increíble, maravilloso el universo creado por el Señor con Amén, amén. los seres vivientes, ¿verdad? Las aves, los peces. Si alguna vez has ido al mar y entras y ves, los científicos siguen descubriendo especies y especies y las nombran, así como le fue encomendado a Adán nombrar y ponerle nombre a todo lo viviente, ¿verdad? Encontramos en esta preciosa lámina, ¿verdad? A estos seres que también el Señor les da y nos da una gran capacidad de fructificar y multiplicaos. ¡Wow! Esto no lo puede hacer el azar. Esto no lo puede hacer esa teoría del Big Bang, que el todo viene de la nada, ¿no? del desorden, de la explosión. Del desorden de una explosión y se vuelve de repente, ¿no? Un orden por el azar. No, 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 no. La Biblia, aunque con su sencillez de lenguaje nos va llevando de la mano en la historia sagrada, ¿verdad? Aquí vemos cómo bendijo Dios a los peces, a las aves. Es un Dios que crea maravillas, solo Dios hace maravillas. En estas láminas podemos ver la multiplicidad de seres, de géneros, de especies, ¿verdad? Y siguen descubriendo nuevas, antiguas especies, ¿verdad? Ahí tan solo, déjeme ver, veo una jirafa, una cebra, un panda, la familia leona, la familia elefante, la familia ciervos, está también el conejo, está la comadreja, está un pato, están Los gansos, cisnes, están los flamingos, cisnes, están el hipopótamo, los flamingos, los caballos. el oso, Por allá están el oso pardo, el oso, las guacamayas, todo. Bueno, por favor, ¿quién puede hacer esa maravilla? Ponerle plumas de colores a las aves. No, 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 es fascinante vivir en un hogar así. Dios hizo los animales de la tierra según su género, ganado según su género y especie, y vio Dios que era bueno. Tú puedes buscar en este primer capítulo de Génesis esa frase, y vio Dios que era bueno. Y hay otra frase importante que dice tajante, y fue así. Es un imperativo el uso del verbo hebreo, y fue así. Punto. ¿No? Entonces vamos a ver. La edad geológica de la Tierra, te decía, hoy día la conciliación de esa profecía que dio el gran profeta Daniel, que se aumentará la ciencia, y estamos en unos tiempos sorprendentes donde podemos ver la edad geológica de la Tierra. Entonces, eh, según el obispo Huscher, la Tierra tiene 6.000 años, pero él la calculó en base a la edad de cada uno de los personajes y patriarcas bíblicos. Y no es la cuestión de disentir, de pelearnos si son días siderales, si son días solares o qué clase, pero lo que sí se ha encontrado, ¿verdad? Es que hay un periodo de formación que le llaman jadeano,
los científicos, arquediano, protozoico, paleozoico, mesozoico y cenozoico, ¿no? Las montañas fueron causadas por el movimiento de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, el monte Everest mide 9 kilómetros hacia arriba, ¿no? Hay también eh, fosas como las de las islas Guam hacia abajo en el mar, El Mar Muerto. el núcleo interno de la Tierra, ¿no? Dice Rosy, el Mar Muerto también está abajo del nivel del mar, ¿no? Son maravillas que Dios hizo, la tierra es caliente adentro y además recibe el calor del sol. O sea, alguien muy, muy inteligente, un creador muy, muy sobrehumanamente inteligente hizo esta tierra, ¿no? Y fue así, vean ustedes, ¿no? Y fue así. Te decía, localízalo ahí en tu Biblia, esa frase, y fue así. Génesis 1:31 llega el momento después de la creación. ¿Qué pasa después de la creación? Ujú. ¿Sigue Dios creando? ¿Qué piensa usted? Dios descansó O ya, después de haber creado al hombre y la mujer. después de la creación, Bueno, Él esto descansa. sí, Vio sí. Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y el séptimo día Dios descansa. Fíjate que hasta Dios descansa. Por eso los Ujú. cristianos hemos tomado el domingo como el día de la resurrección del Señor Jesucristo, como nuestro día de descanso. Hay mucha controversia, unos dicen, no, es que se debe descansar en sábado. He hablado con especialistas y la palabra sábado es diferente a la palabra Shabbat, se parecen, pero no son iguales los significados, ¿no? El caso es de que hasta Dios descansó, Él quiere también que nosotros, hechos a su imagen y semejanza, tengamos un día de adoración, de descanso, de ver lo bueno que es Dios. Génesis 2:1 dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Por eso es uno de sus nombres, Jehová de los Dios. ejércitos. Tiene ejércitos de hormigas, ejércitos de elefantes, ejércitos de, ah, de gorriones, De ¿no? ángeles. De ángeles. Ujú. El ser humano, ¿cuántos billones? Creo que son unos 8 billones ya de descendientes de Adán y Eva. Fueron acabados los cielos y la tierra y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo ese día, lo santificó, ¿verdad? Él tomó un día santo, ¿verdad? Por eso exhortamos no dejando de congregarse como algunos Tienen tienen por por costumbre costumbre. Y cuanto más que ves que que aquel aquel día se día hacer. se acerca, ¿verdad? Y ahorita recuerdo la hermana Sonia, era siempre la primera en llegar a nuestra congregación, a nuestra pequeña, gran congregación. Y se ponía a acomodar las sillas. Y ya le decía, no, hermana, espérese, pues digo, yo la ayudo. Y decía ella, no, usted, pastor, haga lo suyo. Y luego ya ponía sus sillas. Y yo ponía la computadora para las proyecciones del domingo a las 12 que tenemos culto. Rosy canta, y yo predico y las niñas danzan y somos pocas familias. Eh, ¿Qué creen? Toda la hermana Sonia me decía, pastor, deme un trapito, deme un trapito. ¿No tiene un trapito? No, hermana, ya deje así las sillas. No, 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 no. Y venía con Rocío, le pedía un trapito,
húmedo y limpiaba las sillas para que cuando la gente llegara estuviera limpio. Entonces, por eso de verdad, el domingo dije, ahora sí extraño a la hermana Sonia. Siempre tomando los cursos, tomando nota, llevando los evangelistas, ¿no? Se subía en su carcachita y se iba a San Luis, ¿a qué? A San Martín, San Lucas, Atlisco, o sea, a los pueblitos a predicar. Huejotzingo, Bueno, y no Atlisco. faltaba, no faltaba ningún domingo, y además era diezmadora, ofrendadora, oraba con la gente, de veras que, como dice Rosy, de esos cristianos que cada pastor quisiera tener 10 en su congregación, no más con 10, ya, con eso. Hermanos, bueno, sea en memoria de Sonia Valle Pérez, nuestra hermana que partió con el Señor ayer domingo, en la madrugada. Bendijo Dios el día séptimo, lo santificó. Hoy en la madrugada, perdón. Y dice la Biblia en una forma tácita, rotunda, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y seguimos avanzando con esta historia sagrada. Y llegamos a un punto, en tu plano busca el 8, el punto 8 del plano bíblico. ¿Qué dice Rosy? Ajá, dice, Dios crea al hombre, varón y mujer, del polvo de la tierra y le da soplo de vida y les da por hogar el jardín del huerto del Edén, bendiciéndolos e instruyéndoles sobre la conservación y uso de su hogar para su cuidado. También creó a los animales terrestres. Vean ustedes, aquí entra la obra maestra de Dios. La creación a su imagen y sin semejanza. Él es tan bondadoso, tan amoroso que quiso hacer personas a su imagen y a su semejanza. En todo, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando Él vino en carne, tomó un cuerpo, tomó un alma. Era un espíritu totalmente santificado, a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra. Ese es el orden de Dios y se establece la primera institución en el planeta Tierra. ¿Cuál es la primera institución? La familia. La familia. Ujú. La familia. Es un hombre con una mujer. Y también, quiero hacer una intervención. En cada episodio de la creación, Javier decía y vio Dios, bueno, que dice la palabra y vio Dios que era bueno. Sin embargo, cuando Dios crea al hombre, dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es la primera vez que Ajá. hay algo que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que mejor son dos que uno. Así también lo dice, pues bueno, en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Que mejor son dos que uno. ¿Por qué? Y también cuando dice, y los bendijo Dios, ahí en este Génesis 1:27, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces Dios les dio, después de bendecirlos, les dio a ellos la autoridad de la buena administración de todo lo que había en ese huerto del Edén, ¿verdad? Y pues bueno, Maravilloso, sí, maravilloso, sí, ujú. maravilloso. Seres humanos dotados de dignidad, dotados de identidad, varón y hembra, varón y mujer, dotados de autoridad.
dotados de procreación. Por eso vamos a ver más adelante cuando Satanás engaña al hombre. Lo primero que hace es atacar a la primera institución. Hoy día sigue atacando a la primera institución que dijimos que es La familia. la familia. Alguien allá en casa diga la familia, La familia. ¿verdad? La familia. Entonces, vean ustedes, fuimos creados para vivir en comunión con Él. De hecho, la Biblia dice que Yahvé Dios se paseaba allá en las tierras del Edén, allá en las fincas del Edén. Se paseaba, le dio primero una comisión al hombre de nombrar a la creación, a los seres, y ya vio algo que no era bueno, que estuviera solo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes el jardín del Edén. Varias veces me han preguntado y yo les digo, pues no sé, porque yo soy de Puebla. Me han preguntado, ¿dónde está el jardín del Edén? No, hermano, los científicos, la gente sigue buscando el lugar que Dios preparó. Miren, ya con la hecatombe que hubo con el diluvio, seguramente se perdió el lugar. El jardín del Edén fue el lugar perfecto que Dios preparó para Adán y Eva antes de la caída del hombre. La Biblia lo describe como un lugar fértil, abundante en vida, regado por un río. Dice que este río se dividía en cuatro brazos, cuatro afluentes: el Pisón, el Gijón, el Gion. Hiddekel. Algunos dicen el Hiddekel es el río Tigris y el Éufrates. Ahí se dice el Éufrates. Entonces, seguramente en Medio Oriente, en algún punto estaba el jardín del Edén. Y ahí el ser humano disfrutaba de la creación, de la comunión directa con Dios. Había ah, esa comunión, ese Acercamiento. acercamiento, ¿verdad? Algunos dicen, pues debe estar por ahí, por la región de Mesopotamia, ahí en los territorios de Irak. Algunos dicen, pues más bien hacia Turquía, hacia Siria. Bueno, más que lugar geográfico, el Edén representa el diseño perfecto de Dios para la humanidad. Una vida de comunión con Dios, una vida de obediencia, de gozo, de bendición en todo, ¿no? Y ahora dice la Escritura claramente, varón y hembra los creó. Somos seres complementarios, con la misma dignidad. Cuando Jesús, nuestro amado Señor, viene en el Nuevo Testamento, viene a establecer la dignidad de la mujer. Es más, siempre les he dicho, de toda la creación, ¿qué fue lo último que creó Dios? A la mujer. Dicen que los últimos sean los primeros, la mujer. ¿Qué es lo último que le pone el pastelero al pastel? La cereza. La cerecita del pastel, ¿eh? Que todos dicen, yo quiero esa cerecita de que me toque a mí, ¿verdad? Además, el hombre fue hecho directamente de la tierra, ¿verdad? Del polvo de la tierra. Y la mujer fue hecha de algo, de una carne ya creada. Dice la Escritura que tomó una parte de su lado, una costilla, y cerró la carne en su lugar. ¿Hay alguien aquí, algún médico, alguien con conocimientos médicos? Bueno, sobre todo si es un médico, Ortopedista. no de los que, ¿De tórax? no, de los que encuentran esqueletos y dicen, este es hombre, este no. Arqueólogos. Bueno, ¿cómo identifican un cadáver, un esqueleto, si es de hombre o es de mujer? Fácil, las costillas.
al cadáver del varón siempre le va a faltar una costilla. De veras, ¿eh? Esto es médica. Haga usted, pregúntele a su médico. ¿Por qué los varones genéticamente nos falta una costilla? ¿Por qué? Bueno, si tienes una respuesta muy buena, pues yo te voy a decir, porque Dios quería la familia. La familia es la primera institución, un espacio para ser un espacio de amor, de compañerismo, de formación espiritual, de que los hijos siguieran a Dios, los nietos siguieran a Dios. La perspectiva bíblica del Señor en la historia sagrada es tener adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Hoy vivimos en tiempos de confusión moral, ¿no? Hoy día, después de la caída del hombre, ya hay matrimonios de hombre con hombre, pues ¿cuándo se van a reproducir? ¿O una mujer con una mujer se va a reproducir? No, jamás, ¿verdad? Porque no es el orden de Dios, ¿verdad? Y vean, cuando toma de el lado es el costado, es la parte lateral, dice, Tsela. Tsela en hebreo es del costado, ¿verdad? Alguien dice, ¿por qué Dios no la tomó de la cabeza? Pues no, no fue para dominar, fue del costado porque ahí está cerca el corazón. No de los pies tampoco, ¿verdad? Pues no para ser dominada, sino del costado, para igualdad y unidad. Y Jesús viene a restablecer a la mujer como el mismo nivel que el hombre. Y quiero que sepan esto, amadas hermanas y amados hermanos, cuando en un púlpito tú escuches que la mujer debe estar totalmente, absolutamente sujeta, sumisa al hombre, porque el hombre es la cabeza y el pastor es un verdadero macho, ¿verdad? Macholín espiritual ahí, predicando. No, a ver, un momento. En Cristo no hay Judío ni griego. judío ni griego. Esto quiere decir no hay razas. Ujú. Varón y Varón y hembra, hay igualdad en cuanto a la autoridad genérica. Género. Pero algo muy, muy importante es que la mujer, vean, toma nota de lo que voy a decir, ¿eh? Porque sí ha habido machismo espiritual en las iglesias. Y se los digo como pastor también. Y a lo mejor aquí hay varones que han dicho, De hecho, en las sinagogas que están en Israel, separan a los hombres de las mujeres. O sea, los hombres están en la parte de abajo y a las mujeres las ponen en la parte de arriba, o sea, que estén aparte de los hombres. O sea, como que son tradiciones patriarcales, vamos a decirlo así. pero la mujer fue creada ayuda idónea de Dios Para el- para el hombre. Y se ha tergiversado diciendo, no, es mi ayuda idónea. Mía, no, es la ayuda idónea de Dios que le da al hombre incompleto para que Adán esté completo. Si tú ves Génesis 5:2, Génesis 5:2, Génesis 5:2, ya que fueron creados. Ujú. los llamó Adán. ¿Cómo los llamaba? Adán. Él no decía Adán y Eva, no, él les llamaba Adán. Génesis 5:2. Muy interesante esto, ¿eh? Bueno, cuando Adán despierta del sueño profundo, ¿no? Exclama, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y está reconociendo en la mujer no solo la compañía, ¿no? Sino la complementación, la correspondencia esencial.
Teológicamente, hermano, es la misma esencia y la misma dignidad. La mujer no es creada de la cabeza para dominar, ni de los pies para ser oprimida ni pisoteada, ¿no? La mujer es creada juntado ahí en el hombre, Al ¿verdad? lado. Sí, y en hebreo es la ayuda de Dios que le corresponde al hombre, pero es de Dios, ¿sí me entiende? Espero que aquí tenga usted una visión nueva, divina, y reestructure su hogar y reestructure su teología. Si le han enseñado otra cosa, lo siento, lo siento. La historia divina sigue adelante, la historia sagrada sigue adelante. Aquí está, ¿verdad? Cuando creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, le serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, hermano, fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Vamos a ver. Estamos hablando de esta primera oportunidad. El hombre acaba de ser creado y en la dispensación de la inocencia, ¿verdad? Hay inocencia. Dios le da las primeras indicaciones al hombre para mantener buenas relaciones, ¿verdad? Dios quiere tener buena relación con los moradores del huerto del Edén, así como establecer su primer pacto y la declaración de presencia eterna, ¿no? Maravilloso Dios que quería a alguien a su imagen y semejanza, ¿verdad? A sus hijos, ¿verdad? Entonces vemos en el 9 de tu plano bíblico, ya pueden hacer sus pedidos del plano bíblico para que lo tengan. Es muy importante que lo tengan allí en su casa. Hoy envié tres, ¿verdad? Ajá. También que me digan si van a estar inscritos o no, porque de julio en adelante ya va a haber otro tenor, ¿verdad? Para saber si contamos con ustedes. Hermanos, a mí me encantaría que todo el grupo de hombres y mujeres del Espíritu siga adelante, de verdad. Es mi anhelo, mi súplica, mi ruego. Eh, Hay becas incluso, pero no abusen, hermanos, tampoco. Entonces, con mucho gusto, con mucho gusto. 9. ¿Cómo dice el 9, Rosy? Dice, círculo mundo a la vista. El Señor cuida y observa su creación todos los días desde su reino celestial, ya que le fue grato el trabajo que realizó. En Génesis 2:3, ¿qué dice Rosy? Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vean ustedes, él reposó, ya hablamos eh, es bueno trabajar bajo propósito, pero también detenerse para reconocer la soberanía del Creador. Por eso nos es dado un día para reposo y adorarle. El reposo es un acto de fe, es declarar que no somos autosuficientes y no fuimos creados para trabajar, 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 trabajar. No, no, no. Nuestra identidad no se define, hermanos, por la productividad. Nuestra identidad se va a definir por la comunión que tenemos con Dios.
Y por eso nos dio un día especial para tener a la semana el- la comunión, ¿verdad? Y bueno, sería largo aplicar aquí la enseñanza de el sábado. El sábado significa Saturno y Shabbat es el día de reposo, pero no son iguales, ¿eh? Eh, Dios pide un día de reposo. Dios pide un día de reposo y también cuando fuimos a Israel en el año 2002, nos dimos cuenta que también se preocupan mucho por instruir a los hijos en la palabra de Dios, en este caso los judíos ortodoxos a la Torá, ¿no? Porque también pues hay que decirlo, o sea, en Israel son pocos los judíos mesiánicos y son muchos los judíos ortodoxos, pero creo que ya los separaron los judíos mundanos, ¿verdad? Porque también hay quienes no tienen ninguna religión y pues ya vieron ustedes también lo que pasó ahora recientemente de lo de la marcha del orgullo LGBTQ y más. Entonces, con esto podemos ver que también donde abundó, ¿verdad? Porque, o sea, dice la palabra que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, pero en el caso de Israel, donde abundó la bendición de Dios, el perdón de Dios, la guianza divina del Todopoderoso, de Dios de los ejércitos, pues también desafortunadamente hay un desafío al estar quebrantando las leyes y los mandamientos de Dios con este tipo de cosas y con este tipo de marchas. Eh, Entonces, a lo que voy es que también en ese tiempo no dejemos nosotros de instruir, como dice en el libro de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque ciertamente hoy en día, bueno, y desde siempre en las escuelas, pues hay un adoctrinamiento hacia los niños. Entonces, los padres tienen un papel fundamental en cuanto a la educación de sus hijos. claro, un adoctrinamiento muy profundo. Pero hablando del Shabbat, por ejemplo, ¿sabes que los musulmanes descansan los días viernes? Ujú. ¿Que los judíos descansan los días sábados? Sí. ¿Y que los cristianos descansamos el día domingo? ¿Por qué el Ujú. día domingo? Porque el domingo es el La día del Señor, resurrección. la resurrección, ¿no? Esto nos distingue. Ujú. Pero vamos a continuar con la historia sagrada. Llegamos al punto 10 del plano. Hermano, es importante que tengas tu plano ya, ¿verdad? Génesis 2:17. Pero del árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerás. O sea, Dios le da de todo en el jardín del Edén. Y le dice del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Wow, en la historia sagrada aparece un árbol peligroso, ¿no? ¿Y qué representa este árbol? La ciencia del mundo. Dios puso este árbol en el huerto del Edén, no solo para darle al hombre la libertad de elección. Tú y yo tenemos libertad de elegir. El libre albedrío. Le dio al hombre para probar su inocencia. Por eso estamos hablando de la dispensación de la inocencia. Teológicamente, este mandato introduce el principio de una responsabilidad al hombre. Una responsabilidad moral de libre albedrío, sí, Rosy, así como lo has dicho. ¿Verdad? El amor verdadero requiere Obediencia o- voluntaria. obediencia voluntaria. Y eso es lo que Dios eh,
quería probar del hombre. El árbol no era la maldad en sí misma, ¿no? Sino una prueba de confianza, ¿verdad? De sujeción, de que entiendas que hay un creador y que hay límites, ¿no? Y bueno, la advertencia de muerte, algunos dirán, ay, qué cruel es Dios, pues los amenazó de muerte. No, no se refiere solo a lo físico, hermano, sino también a la separación espiritual. Dios no quería eso. No quería la ruptura, ¿no? Dios siempre ha querido tener comunión, unidad con la creación a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, este versículo de Génesis 2:17 eh, nos recuerda los límites de Dios. No son para restringir la vida, sino para protegerla. Es también, bueno, como un principio, nosotros, todos nosotros los de aquí somos libres, ¿verdad? No, no estamos en prisión ni nada de eso. Pero el hecho de que seamos libres no significa que podamos violar normas y reglas establecidas socialmente, ¿no? O dentro de la familia. Entonces todos sabemos lo que representa el bien y el mal, lo que está permitido y lo que no está permitido. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una conciencia. Y en esa conciencia nos habla el Espíritu Santo también, y es para prevenirnos. Y bueno, pues hay gente que sí es como lo que decíamos hace rato, ¿no? Esa marcha de el grupo, los grupos LGBTIQ y más, pues son afrentas a las leyes morales de Dios, a las leyes de Dios, y más aún cuando se hizo en un territorio que fue destruido precisamente por el pecado de lo que la marcha que celebraron, ¿no? Entonces, vemos ahí también como el hombre le gusta como desafiar y afrentar las leyes de Dios. Empezando por el primer rebelde de la historia sagrada, que es Satanás, el Señor lo reprenda, que toma forma en una serpiente, posiblemente poseyó, así como en los días de Jesús, los demonios le pidieron permiso para entrar en los cerdos. Ahí Satanás entró en una serpiente. En forma de serpiente realizó la labor propia del engaño. Robó la inocencia del hombre. Por tanto, el señorío de la creación, porque Adán y Eva eran reyes, reyes del planeta Tierra. Así el hombre fue débil, comió del fruto prohibido, porque el Señor dijo, no comerás. Y murió con él toda la humanidad. Tenemos el ADN del pecado ya metido, pero vamos a leer, si alguien quiere leer Génesis 3, 4, 5, por favor. Amén, profeta. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas Es noches, Rocío. Génesis 3, 4 y 5, ¿verdad? Sí, Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabes, Dios, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Vean, este texto nos revela que el enemigo siempre va a atacar la confianza en el carácter de Dios. Va a tratar de hacer que el ser humano dude de la bondad y del carácter de Dios, insinuando que Dios pues nos oprime, no que nos protege.
proféticamente aquí apareció la autosuficiencia, ¿no? Que ha atravesado las generaciones, de generación en generación, esa sed de independencia de Dios, ¿verdad? Eh, de no saber definir el bien del mal, decía Isaías, hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, que a lo amargo dicen dulce y a lo dulce dicen amargo. Aquí nace con este engaño satánico eh, esa cultura de la autonomía, ¿verdad? De autogobierno que desplaza a Dios. El ser humano, hoy día hay muchos ateos, hay mucha gente que está apartada de Dios porque la cultura, el internet, los medios, estoy hablando ya del siglo XXI, están diciendo, sé tu propio Dios, sé tu propio Dios, tú eres tu propio Dios, ¿no? Entonces eso es lo que quiere el enemigo de nuestras almas. Y bueno, es toda una historia, ¿no? Que ha generado miles de libros, revistas, tinta, prensa sobre la teología del engaño de Satanás a Eva y Eva le da de comer a Adán y Adán sí tenía la instrucción y aún así comió y cuando es confrontado, ¿cómo responde Adán? ¿Dónde es, Cede. verdad? Le dice a Dios, la mujer que tú me diste, ¿no? Ajá. Eh, Se tratan de esconder de Dios, se cubren con hojas de parra y tenemos al eterno Padre Celestial paseándose en las fincas del Edén, llamándoles, Adán, ¿dónde está? Y dice, es que te tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? ¿Verdad? Entonces, esta imagen nos recuerda que el pecado no solo separa al ser humano de Dios, sino que también produce Vergüenza. temor, miedo, ¿verdad? Tuve miedo. Pues antes no tenía miedo de nada. Vergüenza, sí, pues qué vergüenza, ¿no? La tendencia que hoy tiene todo el mundo, todo ser humano de toda raza, es la tendencia a esconderse de su presencia. Bendigo a los que están en este curso porque no nos estamos escondiendo de su presencia. Por eso dice la palabra que seamos hijos de luz y no Ujú. hijos de las tinieblas. Y también, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y también, pues bueno, que no naturalicemos el pecado, porque también esa es otra, ¿no? Porque también aquí hay varios mitos. Bueno, ¿qué significa el haberse comido ese fruto prohibido, ¿no? O sea, algunos dicen que si fue que tuvieron sexo, que se comieron la manzana, o sea, un fruto en específico, y realmente no es un fruto en específico, sino como el Señor lo dijo, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y como dijimos, o sea, todos nosotros tenemos libertad, pero aún teniendo libertad, todos sabemos que en esa libertad tenemos límites. Y esos límites, pues nosotros debemos de respetarlos porque es parte de no perder nuestra comunión con Dios, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo a veces nos habla en cosas pequeñas y a veces en cosas grandes que nosotros no debemos de desobedecer a Dios, sino que debemos de andar en obediencia. Vean ustedes temor, vergüenza, tratándose de esconderse, vestidos de hoja de parra, esta lámina nos muestra, ¿verdad? Vestidos de hoja de higuera, ¿no? Refleja la condición de
de muchos creyentes, ¿no? Cargados de culpa, ¿no? O de seres humanos que se esconden detrás de apariencias, ¿no? Mientras Dios sigue llamándolos con amor. ¿Cómo llamó a Adán? Le dijo, ¿dónde estás tú? Hoy el Señor te dice, ¿dónde estás tú? El mensaje de gracia es que no busca Dios al hombre para destruirlo, sino para restaurarlo. Para vestirlo, no con hojas de parra, sino Dios fue capaz de hacer un sacrificio de sangre de un animal, un animalito. Algunos dicen que era un borrego, otros dicen que no, la Biblia no dice. Pero para quitarle la piel a un animalito tuvo que haber sacrificio para vestir al hombre antes de expulsarlo del Edén, porque no convenía que el hombre estuviera en el huerto del Edén, donde estaba otro árbol maravilloso. ¿Cuántos quieren comer del fruto de ese otro árbol maravilloso? El árbol de la vida. Amén, ¿verdad? Pero antes de que Dios dictara esa sentencia de sacarlos, ¿verdad? Como dice ahí en tu plano aparece la figura número 12, la mano transparente, ¿no? Dios lanza 3 maldiciones. La primera es para la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Vean usted que ahí ya está la promesa de una profecía mesiánica. ¿Quién es el profeta allí? Jesús. El mismo Padre Celestial. ¿A quién profetiza? Jesús. A Yeshua, Jesús, la promesa del Redentor. Pondré enemistad. Por eso cuando nosotros nos referimos al maligno, decimos el enemigo. Es correcto. La palabra diablo significa el adversario. Diabolos en griego. Adversario, enemigo. Pero hay una cosa importante en esta profecía dada por Dios de las simientes, la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿No? Estaba hablando en sentido figurado porque si se le aplasta la cabeza a una serpiente, la mataste. Y el calcañar es la herida. Y podemos remontarnos a Isaías 53. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios anunció desde el principio que enviaría un Salvador a la humanidad, un Salvador que vencería esa desobediencia, vencería el mal y iba a restaurar la relación entre él y la humanidad. ¿Cuántos dicen bendito sea Jesucristo, mi Ven. Señor y mi Salvador? Bendito seas. Amén. Bueno, Amén. esta noche llegamos hasta aquí porque la próxima clase de mañana vamos a ver
la mano transparente. ¿Ah? Ahí en el plano hay una mano que está sacando a Adán y Eva del huerto. Vamos a tener una disertación con el grupo y vamos a ponerle un stop.